Saludamos al economista Andrés Robalino. Él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, una de las entidades que ha impulsado temas de vialidad, concretamente una nueva autopista hacia la costa por Biblián. Ayer estuvo el ministro Ron aquí, economista Robalino. Le comentamos esto al tiempo de darle la bienvenida. Hizo escuetas declaraciones con respecto a esta autopista, señalando que se seguía trabajando en la intención de firmar un acuerdo con Corea, lo que también quiere decir que aún no se ha firmado este acuerdo para el proyecto, no sé si de prefactibilidad o de factibilidad de esta autopista. Quisiéramos conocer ustedes como impulsores de este proyecto, ¿qué conocen al respecto? Gustavo, buenos días. Bueno, primeramente agradecerle la entrevista. Bueno, realmente la información que hemos podido tener acerca del ministro y de las novedades sobre el tema vial en el Azuay es en base a la prensa, las entrevistas que ha dado. Nosotros no hemos podido reunir penosamente hace más de un mes que tuvimos la visita del ministro a nuestras instalaciones. Él se comprometió a tener una reunión mensual, pero realmente no lo cumplió. No pudimos lograr la reunión, por más que nos quisimos comunicar con el ministro, no hubo la posibilidad de mantener esta reunión con él y saber a ciencia cierta los tiempos, ni tampoco los avances de diferentes proyectos. Entre esos, obviamente, la de la nueva vía Cuenca-Guayaquil, que conocemos está o sigue el proceso que nos había indicado el ministro anterior, el ministro Herrera, Darío Herrera, en donde se iba o se debía firmar un acuerdo ya para que la empresa coreana pueda iniciar con los estudios de primero prefactibilidad y luego de factibilidad. Pero bueno, también estamos conscientes nosotros como sector productivo, como gremio, que este proyecto deberá ser tomado por el siguiente gobierno. Ya este gobierno está de salida, va a ser muy difícil que se pueda avanzar algo, pero obviamente con el próximo gobierno se debería cerrar el acuerdo con esta empresa coreana, iniciar los estudios de prefactibilidad y luego los de factibilidad, para ojalá en el siguiente gobierno, que vendrá en el 2025, se puedan iniciar realmente con las obras, con la ejecución de las obras, que es lo que todos esperamos. Si no se ha firmado hasta ahora y cuando estamos ya quizá con 3, en todo caso, menos de 4 meses de gobierno, ¿cree usted que llegue por lo menos a firmarse este acuerdo con la empresa pública de Corea en el marco del gobierno de Guillermo Lasso? Por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible y presionar al respecto. Ojalá que que se pueda lograr, pero en el caso de que no sea así, como gremio sabemos muy bien, y creo que también usted está consciente, Gustavo, que las actividades, los proyectos con el sector público no son de un día para el otro. Generalmente es un sector en el cual los tiempos no importan, sino tienen otro tipo de termómetros, especialmente políticos. Entonces, debemos seguir presionando. Sabíamos desde el inicio que esto era un proyecto de largo plazo, justamente por los atrasos desde el sector público, y eso será un proceso que deberemos seguir como gremio presionando en los siguientes gobiernos. Como le digo, no será únicamente el que viene, sino el que vendrá desde el 2025 y el que estará, ojalá, 4 años, como todos esperamos. ¿Se ha ratificado de alguna manera, sobre todo por los hechos, con alguna sesión de trabajo o algo por el estilo, a ese comité consultivo en vialidad que formó el gobierno en coordinación con la Cámara? No, realmente no se ha vuelto a reunir. La última vez que nos reunimos en ese comité de vialidad fue con el exministro Herrera. Con el ministro actual, César Ron, no hemos podido mantener una sola reunión de ese comité. Penosamente, insisto, eso sucede con el sector público. Una cosa es lo que se firma, otra cosa es lo que se ejecuta, y lo vivimos eso diariamente como azuayos y como representantes del sector productivo. Pero en todo caso no podemos bajar los brazos. Esto sucede siempre con el sector público, sin importar el gobierno, así que habrá que seguir bregando para que los objetivos se cumplan. Bien, sabemos nosotros, usted y yo, todos los cuencanos, que tenemos una hermosa ciudad con muchos atributos, pero también con muchos defectos y abandono. Pero no faltan los comentarios sobre lo bella, lo productiva, lo ordenada, la buena calidad de vida de Cuenca, de quienes nos visitan usualmente. Quisiera preguntarle a usted cuánta razón hay para esa publicación. Asumo no habrá escapado a su conocimiento que hizo recientemente la revista Vistazo, poniendo en su portada
Cuenca un modelo a seguir, con el interrogante, ¿por qué Cuenca es la ciudad con mejores índices de empleo? ¿Es un adulo o es una realidad? Bueno, realmente es lo que sucede y ha sucedido en los últimos 30, 40 años. Posiblemente en varias entrevistas con usted, Gustavo, yo siempre he comentado que hemos tenido políticos que resumen que la calidad de vida de Cuenca está atada a la linda ciudad, que es cierta, a los hermosos ríos, que también es muy cierto, pero la calidad de vida tiene que ver también con una capacidad económica. Y aunque obviamente en las zonas rurales, especialmente de la provincia de La Suay, tenemos índices de de problemas económicos o de miseria que afectan mucho a la sociedad. También la ciudad de Cuenca es una de las ciudades que mejor calidad de vida, mayor empleo pleno tienen, un promedio de sueldos más alto que sucede a nivel nacional, y eso se da por justamente la instalación de un sinnúmero de industrias que en las últimas décadas han sido líderes a nivel local, nacional e internacional. En la industria los sueldos son mucho más altos porque son sueldos que requieren capacidad. Entonces, realmente la calidad de vida es un cúmulo de indicadores, como usted bien indicó. No solamente son nuestros atributos turísticos, que ahora han tenido o tienen un mayor impulso por justamente esa inversión que se ha dado en varias actividades turísticas, sino también, obviamente, tiene ese impulso en la generación de empleo. Pero creo que Iba justamente a preguntarle si no se está generando una especie de burbuja en el sector industrial, pues en varios otros sectores hay crisis y una muy profunda crisis en esta urbe. Sí, la situación económica del país está compleja. No sé si usted ha conocido, pero el nivel de consumo analizado desde el pago del impuesto al valor agregado, al IVA, ha ido decreciendo estos últimos meses en el Ecuador, y eso en la lógica tiene un efecto o ha sido el efecto de la crisis política que hemos vivido en los últimos meses, en donde tuvimos una asamblea que se oponía a todo lo que el gobierno nacional trataba de impulsar. Se dio la muerte cruzada, obviamente se genera una inestabilidad, y ahora tenemos un gobierno nacional que, aunque no tiene la asamblea, no tendría ese obstáculo, aún no puede dar soluciones a temas tan complejos y profundos como es la seguridad. El empleo es mucho más difícil porque el empleo no se lo decides ni se lo implementa con decretos ejecutivos. Al empleo se lo incentiva y el incentivo toma tiempo. Entonces, es una situación grave, no solamente a nivel de la industria, a nivel de muchos sectores que están decayendo en el consumo, y eso se debe, insisto, a esta inseguridad, se debe también a la inestabilidad política que vive el país. Esperamos que el siguiente gobierno de alguna manera pueda darle algo de estabilidad, de seguridad al Ecuador, a los ecuatorianos, porque caso contrario, esta situación, como usted bien indica, Gustavo, esta situación que se vive de alguna manera una bonanza o una estabilidad, diría, en Cuenca más que una bonanza, podría darse un retroceso. Pero aún así, si nos comparamos con el resto del país, la situación de Cuenca es la más estable del Ecuador. Tenemos una ciudad que recibe turistas permanentemente, pero al mismo tiempo tenemos graves problemas de conectividad. La conectividad no se ha solucionado. Yo ayer estuve regresando del norte del país, y es impresionante cómo una cosa es lo que sucede desde la provincia del Chimborazo hacia el norte y otra cosa completamente diferente es lo que sucede de la provincia del Chimborazo hacia el sur. Uno ve una cantidad de personas arreglando cunetas, tapando baches, pero cruza un cartel que dice bienvenido a la provincia de Cañar, y la situación es completamente diferente. No terminaron el proyecto que lo estaba ejecutando el exministro Marcelo Cabrera, se han paralizado las actividades, tengo entendido, por un problema de fiscalización. Hay unos 2 kilómetros que están completamente destrozados, no han terminado de pavimentar, no hay líneas de división ni arreglos en las cunetas. Realmente eso confirma que sin importar el gobierno, Gustavo, y eso es lo más preocupante, sin importar el gobierno, la situación del otro ecuatoriano es una Claro. dependencia de la El centralización. ministro Ron decía ayer muy suelto de huesos de que la cuenca Molleturo Naranjal está en buenas condiciones, que se han resuelto un 90% de sus problemas, es lo que dijo.
pero si uno recorre la cuenca Molleturo-Naranjal, parece una vía después de algún conflicto, de alguna guerra llena de material petro, por lo menos en una veintena o treintena de puntos, tapando sus cunetas, obstruyendo parcialmente la vía. Así es, ese es el grave problema. Ojalá que el traspaso del manejo de la vía que ahora asumo lo tiene el gobierno provincial y el municipio pueda solventar de alguna manera. Está en nuestras manos, por así decirlo, el arreglar y ojalá que se lo pueda hacer, pero obviamente sin recursos de ese traslado de la carretera no se va a solucionar, se requieren recursos. Esperamos que el presidente de la República cumpla las ofertas y los compromisos que ayer indicó, aunque esas ofertas y compromisos ya los había presentado en la celebración de la Fundación de Cuenca en el mes de abril, pero el dinero, por ejemplo, para cubrir con la deuda del tranvía todavía no llega. Entonces, permanentemente los políticos nos quedan mal con promesas. Ojalá que esta vez sea diferente, pero obviamente tenemos que unirnos, así como nos unimos con el alcalde y con el prefecto de la provincia para presionar el traslado de las competencias de las vías y unirnos también para este gran problema que nació con la posibilidad de crear un fideicomiso de la empresa Centrosur. Pues tenemos que seguir unidos con el sector público, el sector privado para solventar los problemas de la SUAY. Sí, con respecto al tranvía, el día de ayer el gobierno no dejó un dinero, un cheque, como se estilaba en los viejos tiempos, pero ha dejado una intención firmada supuestamente en una orden al Ministerio de Finanzas para que se haga un pequeño desembolso, pequeño por la dimensión global, para el tranvía de $2.600.000, pero el compromiso de Guillermo Lasso fue de subsidiar en el orden de unos $100 millones. Entendemos que queda poco tiempo para que se cumpla con esa promesa, pero quisiera hablar también sobre otras actuaciones de gobierno que no son buenas señales para tratar de lograr algo de reactivación económica tan necesaria en el país. Los últimos reportes señalan de que en el primer semestre de lo que va de este año 2023 solamente se ha ejecutado un 24,5% del plan anual de inversiones y peligrosamente algunos de los ministerios y entidades públicas más deficitarias tienen que ver con materia de seguridad. Sí, es gravísimo. La falta de ejecutividad creo que ha sido el problema de este gobierno. No ha sabido ejecutar de manera inmediata las necesidades que han pedido los ciudadanos del sector productivo. Podemos hablar horas y horas de la falta de competitividad en el sector productivo, no solamente este gobierno. No hay políticas de competitividad de los últimos 20, 30 años y le hacen cada vez más costoso a la producción en el Ecuador, pero la ejecutividad es gravísima. Hay un informe el día de ayer, lo leí en la prensa, que en temas de seguridad el porcentaje de ejecución es bajo, si no estoy mal, por el 8%. Obviamente eso afectó a un posicionamiento del gobierno a nivel de la ciudadanía, pero terminó afectando ya en la vida diaria a los ecuatorianos que están siendo asaltados permanentemente, sigue el incremento de asesinatos violentos a nivel nacional. Cuenca, de alguna manera, insisto, es una isla. No sé si es que el no tener vías sea el efecto de no recibir tanta violencia que suceden en provincias vecinas, como es en el Oro o en el Guayas. Si es por ese lado, pues capaz deberíamos seguir aislados del Ecuador, pero en todo caso, la falta de ejecutividad ha sido un gran problema y que lo que ha ejemplificado es que no han tenido esa capacidad de poder invertir lo que han dicho en palabras que lo iban a hacer. Entonces, la situación es sumamente compleja, sumamente grave para varios sectores, para la ciudadanía en general, y por eso es que la ciudadanía comienza a buscar en los candidatos esa persona que les dé respuesta y solución a todos los problemas, y eso también debemos estar conscientes de que ese salvador del Ecuador y que va a solucionar los problemas de una sola decisión no existe, no ha existido nunca. La decisión y la implementación de políticas para solucionar los problemas es de mediano y largo plazo. El Ecuador tiene problemas de fondo que no pueden solucionarse con un decreto ejecutivo o peor aún modificando una ley o una constitución. Hemos tenido 20 constituciones y los problemas persisten, así que el problema no son las leyes ni las normativas, sino de alguna manera está atado a la falta de ejecutividad en algunos casos y otros casos pues a la corrupción que han tenido los gobiernos y que al final no han podido dar solución a los problemas.
Usted mencionó un tema que es polémica en esta semana y desde la anterior, esto del fideicomiso para el sector eléctrico, descrito de alguna manera en una entrevista el día de hoy con un gran conocedor del sector eléctrico del país, el ingeniero Antonio Borrero, quien de alguna manera, resumiéndolo, ha señalado que ese fideicomiso contiene riesgos que podrían traducirse a una especie de camisa de fuerza para las iniciativas de estas empresas locales, originalmente cuencanas. Sí, completamente. Nosotros como asociación de cámaras, en donde están representados todos los gremios de la SUAY, nos unimos y presentamos una publicación, un boletín público, en donde presentamos nuestra alta preocupación de la creación de este fideicomiso que sería manejado desde Quito y que obviamente limitaría el uso de esos fondos que nacen de una generación eléctrica desde el austroecuatoriano y que ha estado siendo beneficiado la provincia de la SUAY, obviamente la región del Austro de nuestro país, y que pasaría a ser manejado por el gobierno central. Nuevamente, con todos los errores que el gobierno central ha presentado durante este gobierno y durante gobiernos pasados, en donde el dinero se queda en Quito para ejecutar proyectos en beneficio no de la ciudadanía, sino un beneficio político. Yo siempre he tenido la teoría de que las obras están dirigidas a las provincias donde más votos hay, no donde se necesita. Y ahí está el gran problema, porque el presupuesto depende de la necesidad política y no de la necesidad de los ciudadanos. Entonces, con este fideicomiso el riesgo es muy alto porque estaría, insisto, manejado desde Quito y eso que quitaría de la independencia de la empresa y de nuestra ciudad y provincia y región para poder ejecutar esos fondos que permanentemente han estado ayudando a Cuenca a mantenerse como es el ejemplo este momento, ¿no? Como la ciudad, una de las ciudades con mejor calidad de vida del país. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina la Cámara de Industrias a la cual usted representa sobre estas denuncias que se han dado en varios medios de comunicación? Lo hizo también en el ingeniero Luis Hidalgo, un experto en materia de energía. Él señalaba que se ha dado una especie de aberración en lo que fue una buena intención, el subsidio eléctrico al sector industrial para el uso de energía en horarios nocturnos, que señala, al momento representa unos 100 millones de dólares anuales que lo aprovechan unas pocas empresas, pero sin cumplir con dos propósitos fundamentales para el que se creó: lograr una mayor productividad en horarios nocturnos y de madrugada y generar más fuentes de empleo. Bueno, realmente el análisis del subsidio al sector industrial tiene varios fondos que no han sido revisados. El costo del kilovatio hora que pagan actualmente las empresas a nivel de todo el país, salvo algunos sectores que se han querido incentivar, es kilovatio por hora más alto de lo que se paga en Colombia y en Perú. Y es lo que yo le ¿De cuánto estamos comentaba hablando? al inicio. Es un poco más del 35%, 40% de lo que se paga en Colombia y en Perú. Pero podría ponerlo Entonces, en centavos por kilovatio hora. tengo el dato, yo me comprometo a darle, Gustavo, este momento, más tengo en mi mente el Ya, lo que este crecimiento de la técnico ampliación. dice, bueno, y esto se refiere a los horarios nocturnos, que hay una tarifa con un piso de 5 centavos y un techo de 9, y en este techo justamente nace el piso para las instalaciones domiciliarias y puede ser tan alto como 64 centavos del kilovatio hora. Sí, completamente. Yo creo y estoy completamente de acuerdo en que la ineficiencia del manejo de la energía eléctrica en el país es lo que ha generado los altos costos. El Ecuador debería tener costos de energía eléctrica mucho más bajos de los que tiene Perú y Colombia, pero también ahí ha ingresado, como le dije antes, Gustavo, la corrupción en varios proyectos de generación eléctrica que no han podido realizar o cumplir con el objetivo que tenían. Esa ineficiencia, esos gastos altos, esa corrupción, obviamente le afecta a todos los sectores. Nosotros tenemos la convicción, la misma posición de siempre, de que el subsidio debe ir focalizado a las personas que lo requieren. No debe ser dirigido a todos, porque un subsidio no puede y no resulta cuando es dirigido a toda la población en general. Eso sucede con el subsidio a la electricidad, pero también sucede con los subsidios a los combustibles. Nunca estaremos de acuerdo en que se deba subsidiar a un sector que genera una rentabilidad, porque a su vez eso genera también una diferencia con otros sectores.
La posición como sector productivo es que se deben analizar y focalizar todos los subsidios, pero el problema de fondo no se soluciona si es que no se hace eficiente la generación eléctrica en el país, que de una vez por todas se pueda retomar una línea de cero corrupción en estos procesos de generación de energía eléctrica, y que también se tomen otros proyectos que se han dejado en el camino, como es la generación del gas natural, que parece que finalmente se puede hacer una concesión del campo Amistad, que no se ha tocado, y no se ha tocado por los intereses en el sector petrolero. Entonces, por decirlo así, muy sencillo, Gustavo, penosamente en el Ecuador, donde usted rasca, sale pus. Y justamente ahí los que menos tienen, las empresas, microempresas especialmente, o las personas que menos tienen, son las más afectadas de esta falta de ejecutividad. Para finalizar, sabiendo que su gremio es diverso, variopinto, diríamos, no sé si se puede hablar de una posición del gremio, de unas expectativas con respecto al próximo gobierno, y dentro de esto si han tenido encuentros con los 8 candidatos. Sí, por supuesto, nos hemos reunido con casi todos los candidatos, pero a todos les hemos presentado temas específicos de la provincia, específicamente el tema vial, y el otro tema, el de competitividad, y por supuesto el de seguridad. Esos 3 temas han sido tratados por todos los candidatos. De todos hemos tenido de alguna manera una respuesta. En algunos casos han sido no tan de la línea relacionada al sector productivo, y eso obviamente puede generar una preocupación, pero en todo caso hemos tratado de reunirnos con todos y saber realmente cuál es la posición de cada uno con respecto a políticas productivas, económicas, de seguridad, sociales y demás, que podamos inclusive apoyarlos para que puedan incentivar. Le pongo el ejemplo, Gustavo, este momento, como le dije antes, estamos trabajando de la mano con el alcalde y con el prefecto en lo que ellos requieran para que se pueda beneficiar a la ciudad y a la provincia, sin importar de qué partido político sea Cristian Zamora o Juan Cristóbal Lloret. Lo que se requiere es apoyo a la ciudad y la provincia. De la misma manera deberíamos pensar como país. Si es que seguimos pensando en que un partido o que el beneficio debe tener un partido y no el país, ahí está el problema del Ecuador, tanto en la Asamblea Nacional como en el Ejecutivo. Pero el objetivo es trabajar de manera conjunta, pensar que nos dan de alguna manera, o tenemos otra oportunidad de buscar un gobierno que sea más ejecutivo, que no tenga actividades de corrupción o que las elimine casi por completo, y que se abra a recibir consultas, pedidos, necesidades y por supuesto también críticas constructivas del sector productivo, y con esto sí buscar una solución de largo plazo, que es lo que requiere el Ecuador. Bien. Gracias, economista Robalino. Seguro, a las órdenes, Gustavo. El economista Andrés Robalino es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca.